Muy bien, ahora sí tenemos información importante. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Sexual, sobre todo en niños y adolescentes. Y nos encontramos en esta oportunidad con Leonor Oviedo, que es abogada de la Fundación Una Brisa de Esperanza. Vamos a hablar sobre este día tan importante y los trabajos que se vienen realizando como fundación. ¿Cómo está, Leonor? Bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Como usted decía, es el Día Mundial Internacional sobre la prevención sobre la violencia sexual contra niños, niña y adolescente, porque ya es considerado por un problema como un problema de salud pública y todos los países a nivel mundial tienen que encarar esta problemática álgida de todo el mundo y como ya es una pandemia prácticamente mundial, porque las estadísticas nos dicen que son 120 millones de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual entre las edades de 2 a 17 años. El 57% de los agresores son conocidos y prácticamente del entorno familiar. En Bolivia tenemos una estadística también alarmante. El 2023 se ha arrojado las cifras de casi más de 2.000 casos de violencia sexual en toda Bolivia y obviamente esto tienen que encarar todos los países a nivel mundial desde lo que son 3 ejes principales: la prevención, la justicia y la sanidad. Por eso precisamente hoy día, 18 y 19 de noviembre, a partir del Congreso Mundial, ¿no?, organizado por la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, se ha decretado prácticamente que debe ser prevenido esta lacra social y estamos nosotros acá en Cochabamba, en la plaza principal, a partir de las 8:30 hasta las 2:30, informando y sensibilizando a la gente y a la sociedad civil, a autoridades, etcétera, para que puedan conocer las causas y las consecuencias de este flagelo social como es la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Bueno, y en estos 3 puntos que usted mencionaba, que es la prevención, la sanidad y la justicia, ¿usted cree que estos 3 se aplican en nuestro país? Sí, estamos logrando de que poco a poco, con presión social, con planteamiento de proyectos de leyes, Bolivia ya prácticamente es pionero también de la prevención, de la justicia y la sanidad. Últimamente hemos estado en Colombia también para la prevención en Bogotá, Colombia, manejando el tema de violencia sexual y se han presentado sobrevivientes de todo el mundo para poder solicitar a los países, que se han presentado más de 141 países, representantes de países, para que puedan efectivamente luchar contra este flagelo social, ¿no? En lo que se llama prevención tenemos que la sensibilización en todos los medios de comunicación que el Estado debe brindar, informando y sensibilizando a la gente, ¿no? Y sobre todo desde lo que es los más niños, los más pequeñitos, hasta toda la gente en general, la sociedad, para que puedan conocer cuáles son las causas, por qué se da la violencia y cuál es el trauma que conlleva esta violencia sexual. Y no solamente es a la víctima, sino a toda la familia. Se desestructura muchas veces la familia porque a veces el agresor es una persona del entorno social. En cuanto a justicia, lo que queremos nosotros, hay una ley en el Congreso ya, que lamentablemente no ha sido aprobada, no ha sido promulgada, la 010/2324, en el que se está reformulando las leyes a nivel nacional de acuerdo a la norma internacional, ¿no?, a los estándares de la norma internacional. Por ejemplo, ahí estamos hablando de la imprescriptibilidad de los delitos, es decir, que un niño que ha sido víctima de violencia sexual, suponga a los 7, 8, 9 años, pueda tener acceso a la justicia por más aún de que tenga 20, 40, 50 años y que el Estado no puede limitar la edad de denuncia para esta clase de delitos, ¿no? También estamos manejando el tema de del delito de violación, que no se base en el daño psicológico, social o físico, sino más bien en la falta de consentimiento de la persona, ¿no? Estamos manejando también la abrogación del estupro, porque el estupro nos parece una manera muy sutil
de discriminación a la mujer, porque el estupro se ve, es un delito que es atacada, digamos, a niñas de 14 a 18 años, es en esa edad etaria. Y en esa edad etaria hay muchos mitos de que la mujer es la coqueta, la mujer es la que provoca al hombre, etcétera, ¿no? Entonces, este delito de estupro estamos derogando, solicitamos la derogación para que se convierta en un delito de violación, ¿no? Y más agravada la pena. También estamos solicitando que se introduzca un nuevo tipo penal como es la violación incestuosa, ¿no? Porque hasta ahora en Bolivia no ha sido visibilizada que un agresor que es parte de la familia, el padre, el abuelo, ¿qué le digo? El hermano, el tío, etcétera, no son parte, digamos, de lo que está visibilizado por el Estado, este tipo de delitos, ¿no? Ahora sí, con el delito de violación incestuosa, se ha de sancionar también a los parientes, ¿no?, que habían vulnerado derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, realmente es una situación muy complicada la que se vive en nuestra realidad como tal en nuestro país, y el trabajo todavía es bastante pesado y es arduo todo lo que se viene más adelante. Me imagino que ustedes como fundación van a estar siempre trabajando para que podamos prevenir este tipo de situaciones en unidades educativas, en instituciones, en los mismos núcleos familiares, con la concientización y también con la prevención y la información muchas veces, ¿no? Que es lo que necesitamos como país y como cultura. Usted sabe que la información empodera a la gente, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que toda la sociedad conozca y que ya no sea un tabú, porque antes se manejaba como un tabú, por eso que no se denunciaba. Ahora sí se está denunciando. Hay niños, niñas y adolescentes que se acercan a la Fundación Una Brisa de Esperanza denunciando la violencia sexual y generalmente son parientes cercanos a la víctima, ¿no? Y en cuanto a sanidad, como le digo, el Estado tiene que implementar grupos profesionales que puedan abordar desde la psicología, desde la psiquiatría, a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual y que se convierten en sobrevivientes de la violencia sexual. Bueno, y esta es una realidad que vivimos en nuestro país, y es muy importante que las leyes también se endurezcan más para las personas que cometen este tipo de crímenes. Entonces, es muy importante que exista una integración de parte de todas estas instituciones y que el Estado también pueda cooperar en los casos de violación, sobre todo de niños, de adolescentes, y esta situación que es algo que vivimos en muchos núcleos familiares en nuestro país. Es una realidad, esto es lo que está pasando en nuestro país, y definitivamente necesitamos hacer algo con esto, y qué importante que nuestras autoridades también tomen conciencia sobre este punto. Muchísimas gracias, Leonor. Bueno, se van a realizar también actividades por este día. Sí, estamos teniendo muchas actividades. Como le digo, hoy en la Plaza 14 de septiembre vamos a llevar a cabo una feria en la que vamos a sensibilizar e informar a toda la población que nos visite, para que ellos también sean nuestros aliados y para que disminuyamos. Ojalá se pueda disminuir las cifras de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Bueno, y las recomendaciones son importantes también para las mamás, para los papás. Siempre tener mucho cuidado, siempre tratar de informar también a nuestros pequeños, tratar de siempre tenerlos muy informados, y la comunicación, que es sumamente importante. Muchas veces como padres no sabemos cómo proceder en este tipo de situaciones o cómo prevenir este tipo de situaciones. Entonces, qué importante que se den una vueltita por la plaza principal y de esta forma también puedan informarse un poco más. Leonor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la cobertura. Muy buen día.